Muy bienvenidos en esta noche a la clase número 1 de la Escuela Apostólica de las Escuelas Nivel Senior. Vamos a hablar de regeneración y bautismo. Vamos a iniciar nuestros estudios con este tema. Vamos a mirar de manera rápida la escritura de Ezequiel 36, del 26 al 27. Yo les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren esto? Escuchen, yo hago esta oración de manera constante para mí mismo. Señor, crea un corazón nuevo. Hago esta oración. Señor, limpia mi espíritu. ¿Saben que hay una escritura que dice eso? Le pido a Dios. Si la escritura dice limpia mi espíritu, entonces quiere decir que hay una posibilidad de que tu espíritu pueda volverse sucio o que pueda quedar contaminado. ¿Okay? Tenemos que tener esa actitud como tenía David. Él era tan sincero en su relación con Dios, él era tan sincero en su caminar con el Señor, que él era muy cuidadoso de que nada en la vida viniera y se apegara a él que pudiera contaminarlo. Por eso dice, crea en mí, Padre, aun si no puedes limpiarlo, crea algo nuevo, Padre. Esta tiene que ser la oración de cada uno de nosotros como estudiantes, como cristianos, como hijos de Dios. Esta tiene que ser la actitud de nuestro caminar todos los días de nuestra vida. Amén. Yo les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Y tomaré y sacaré el corazón de piedra del corazón de carne y les daré un corazón de carne. Yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Miren esto. Y causaré... Ese espíritu tiene un resultado. Ese espíritu tiene un resultado. No puede caminar en contrariedad a su naturaleza y diseño, sino que va a causar que usted camine en mis estatutos, en los estatutos de Dios, y va a causar que guarde sus juicios y los realicen. Estoy buscando una iglesia de este modo, que no caminen de acuerdo a sus opiniones, diseño, manera de pensar o lo que a ellos les guste, sino que tengan un corazón pidiéndole a Dios, quiero un corazón limpio como el tuyo, Dios. Causa que yo camine por este Espíritu de Dios, causa que yo camine, Dios. En 1 Pedro 1:23 dice, habiendo nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, a través de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Esta semilla que Dios va a causar, con la cual Dios va a infiltrar tu vida, va a vivir para siempre. Es una semilla que va a ser plantada en ti. Él va a soltar, tirar, arrojar semillas dentro tuyo y va a traer una cosecha que no puedes, que ni siquiera te imaginas. Mateo 28:19, habiendo sido bautizados en el bautismo, Romanos 6:4, habiendo sido enterrados a través del bautismo en muerte, va a haber una novedad de vida en su caminar. Y va luego Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A propósito, acá no habla de bautismo en aguas. Hay otras escrituras para bautismo en agua. Esto es lo que está hablando de discipulado, está llevándonos adentro de la naturaleza, el carácter de Dios. Están poniéndonos eso dentro nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos siendo bautizados en eso. Tomas la naturaleza y el carácter. Eso estamos buscando. Y esto va a ser el resultado del discipulado. Entonces, tenemos dos preguntas que tenemos que hacernos y preguntarnos en este día, y luego tenemos que responderla. La primera es, ¿cuál es la importancia? Estamos empezando entonces el primer año de Escuela Apostólica de las Escuelas Senior, revisando doctrinas básicas de regeneración y bautismo. No solamente es importante la doctrina instructiva para nuevos creyentes, sino también para hijos que sean establecidos en el Señor, para ir más adelante en su fe y hacia perfección. La palabra dice lo siguiente en relación a lo importante de ser regenerados. Ezequiel dice que nos va a dar un nuevo corazón, y un nuevo espíritu pondrá entre nosotros. Tomaré, sacaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y causaré que caminen mis juicios y hagan mis estatutos, y mis juicios los guardarán y darán. Esta es la forma de
concerniente a la importancia de renacer de nuevo. Entonces tiene razón de que solamente cuando verdaderamente caminamos en los estatutos de Dios podemos guardar sus juicios. Cuando Él causa nos capacita para esto. Tiene que haber una capacitación divina. Es imposible vivirlo en Dios si no hay una capacitación divina de parte de Dios. Pero comienza con el corazón correcto, con un espíritu correcto. Miremos la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La definición de regeneración es traer a la existencia de nuevo. En otras palabras, existía ya. Dios en realidad te está llevando de vuelta a tu ADN, a tu génesis, esto que eras desde el principio. Entonces, esto es lo que quiere decir. Traer a la existencia nuevamente, o significa un nuevo comienzo. ¿Cuántos de ustedes necesitan un nuevo comienzo? ¿Algunos necesitan algún comienzo? Sí. Es el acto de nacer de nuevo en la familia de Dios y por virtud, por lo tanto, dentro del reino de Dios. Entonces eres parte del reino de Dios. Luego Juan 3:3 dice esto. Jesús respondió y le dijo, de manera muy certísima, yo les digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Significa, cuando habla de que no puedes ver, significa que no tienes visión espiritual del reino. Y el reino significa esto, es el gobierno y reinado gubernamental y orden establecido en la tierra como es en los cielos, por supuesto, de Dios. Vamos a escribirlo. El reino es el gobierno, orden y reinado de Dios establecido en la tierra. Mire esto, en esta porción de tierra primero, mire esto, en esta porción de tierra primero, antes que se manifieste en esa tierra, en la tierra como lo es en los cielos. ¿Entiende? Significa que Dios es todo. Entonces significa que Dios, si no naces de nuevo, no tienes entendimiento de mis reglas, no vas a tener ningún entendimiento de mi reinado, no vas a tener entendimiento de mi propósito, no vas a poder ver cómo se manifiesta mi reino en tu vida. No vas a poder ver cómo mi reino, mi gobierno, mi forma de operar, mi poder, mi autoridad va a tener un resultado en tu vida. Porque tienes que nacer de nuevo para ser capaz de caminar en la dimensión del reino en la cual ves. En el momento que tú ves, puedes entender. ¿Entiende? Porque la visión trae entendimiento y por lo tanto cuando lo ves, entonces sabes cómo tiene que ser el reino y cómo tiene que operar. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser regenerados, tienes que nacer de nuevo. Por eso encontramos escritura después que dicen, aquellos que cometen adulterio, esto, aquello, no podrán entrar al reino. No significa que no van a ir al cielo, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es reino, este reinado de Dios, este estado de autoridad y de poder de Dios sobre la tierra, no tendrán entrada a eso. En otras palabras, van a ser como si estuvieran vagabundeando en el desierto, están viviendo la vida, pero no sabes a dónde vas, o de dónde vienes y a dónde vas. Escudriñen las escrituras por ustedes mismos. Luego dice, en el punto 1.2 dice esto, de la regeneración. El primer punto es la regeneración. La regeneración, o nacer de nuevo, implica los siguientes términos. Estos son los términos que implican. Tito 3, versículo 5. No por obras de justicia, la cual nosotros hemos hecho, sino según su misericordia. La misericordia de Dios nos salvó a través del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Aleluya. A través del lavamiento. Sabemos que el lavamiento de la palabra es necesario, pero también el lavamiento que trae una regeneración. Y también la renovación del Espíritu Santo. Nacer de nuevo o ser regenerado por el Espíritu Santo no es nada menos que Dios resucitándonos. Esto es, despertándonos a su vida y justicia en nosotros. Aleluya. Entonces Dios causa que nos despertemos a nuestra verdadera identidad. Entonces, vamos a mirar el cronismo de la palabra resurrección. Habla de la palabra resurrección, está incluida la palabra iluminación.
vamos a mirar a la amplificación de cada uno de estos puntos. La primera es la resurrección, que significa pasar de muerte a vida o resucitados con Cristo. Juan 4:25, ciertamente os digo, aquel que oye mi palabra y cree en Él, que me envió, tiene vida eterna y no entrará a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En pasado, está hablando de pasado aquí. No estás en muerte ya más, estás en la vida, estás en vida, ya no hay más juicio. Aleluya. Punto 2. Iluminamiento de la oscuridad a la luz. Miren esto. Acá está hablando de iluminación. Hechos 26:18. Que abran los ojos para que puedan ser tornados de la luz, de la oscuridad de la luz y del poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir perdón de pecados y también una herencia. Hay una herencia por nacer de nuevo entre aquellos que son santificados por fe en mí. Aleluya. Vamos, alguien ni siquiera se dan cuenta que tiene una herencia. Tú, nacer de nuevo, te está mostrando que hay una sorpresa para ti que no has recibido todavía, que tienes que caminar en esa herencia. Hay una herencia. Luego, la próxima es salvación. El próximo punto es salvación. Romanos 10:9. Si confesares con vuestra boca al Señor Jesucristo y creyeres en vuestro corazón que lo ha resucitado Dios de los muertos, serás salvo. Luego dice el punto 4, unión con Cristo. Ustedes en mí, yo en ustedes. Juan 14:20. Esto es lo que sucedió con ustedes cuando Él te resucitó. Todas estas cosas ocurrieron. Juan 14:20. En ese día ustedes sabrán, habrá un conocer, vas a conocer que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Aleluya. Luego está la renovación. Va a haber una renovación en vuestra vida, en tu vida. Colosenses 3:19. Y se han vestido un nuevo hombre, el cual es renovado en conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel que los creó. No es cualquier tipo de conocimiento. Esto no es el conocimiento de cualquier cosa, sino de acuerdo a tu verdadera identidad. Es el conocimiento. Y luego viene la palabra reconocimiento, conocerlo a Él, reconocerlo a Él. 1 Juan 2:3. Ahora, por esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Y luego sigue la palabra eliminar o limpiar. Y Tito 3:5 que dice, de acuerdo a su misericordia nos salvó a través del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Hay una limpieza, un lavamiento. Luego viene la palabra conversión. La palabra conversión quiere decir tornarse a Dios o volver a Dios. Volver a Dios. Amén. Hechos 3:19 dice, arrepentidos por lo tanto y sean convertidos de vuestros pecados para que sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan desde la presencia del Señor. Santiago 5:19 al 20 dice, hermanos, si alguno de ustedes, entre ustedes vagabundea de la verdad y algunos dan vuelta a la espalda, sepan que aquel que hace tornar a un pecador de su error, de su camino, va a salvar una alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Reconciliación es nuestro trabajo. Luego tenemos traslado o transferencia. Este es un cambio en posición. Es una migración, por así decirlo. Yo estaba en Adán, pero ahora estoy en Cristo. Hay un traslado de uno al otro. Entonces, en los viejos, el viejo Adán no puede ser reformado. Estamos detrás del segundo Adán, el postrer hombre, el último hombre. Colosenses 1, del 13 al 14. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados. Gracias Jesús por el perdón de los pecados. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos? La resurrección. Luego viene la morada interna, morando Él dentro de nosotros. 1 Juan 3:20. Aquel que guarda sus mandamientos y permanece en Él, y Él mora en Él. Por esto sabemos que
Él mora en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Hay una morada interna de Dios en nosotros. Y luego está la palabra origen o volverse nuevo. El nacimiento natural le da vida a la vieja creación de Adán. El nacimiento espiritual origina la nueva creación. Usted es la nueva creación. Gracias a Jesús. Cuando es regenerado, es nacido del Espíritu y como tal, usted es un hijo de Dios, su Padre. 2 Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura o nueva creación. Todas las cosas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas o se han vuelto nuevas. Santiago 1, 18. De lo suyo propio o de su propia voluntad, Él nos trajo por la palabra de verdad para que pudiéramos ser un tipo de primicias o primogénitos de su creación. Primicias. Usted en realidad es el origen de quien realmente es. Y luego viene la palabra nuevo nacimiento, Juan 3:3, y del 5 al 6. Jesús le respondió y le dijo, ciertamente les digo, a menos que alguien nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió, versículo 5, ciertamente yo les digo, a menos que alguien nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne y aquello que nació del Espíritu es Espíritu. Entonces, nacer del agua en este contexto es igual al nacimiento natural. Nacer del Espíritu habla de nacer de nuevo o nacimiento del Espíritu. Habla de no nacer de semilla corruptible, sino de la incorruptible, dice primero 1:23. La semilla dentro de usted no puede ser arruinada, no puede ser corrompida por nada. A través de la palabra de Dios, dice la segunda parte de primero 1:23 de 1 Pedro, esta palabra implantada de Dios va a estar tan impregnada en usted, la cual vive y permanece para siempre, la cual vive y mora o permanece para siempre, gracias a Jesús. Luego viene el despertar espiritual, ser reavivado, el espíritu humano es reavivado por el Espíritu Santo, Colosenses 1:13, y vosotros, estando muertos en vuestras transgresiones e incircuncisión de vuestra carne, Él os ha dado vida junto con Él, habiendo perdonado a ustedes todas sus transgresiones. Ahora, miremos ahora, por lo tanto, los requerimientos o requisitos para la regeneración. Hemos visto qué significa ser regenerado. Ahora vamos a mirar los requisitos para ser regenerado. ¿Cuándo ocurre la regeneración? El primer punto es a través de Jesucristo. Hechos 2:21. Y sucederá que el que clamare el nombre del Señor será salvo. Va a venir a través del Espíritu Santo. Juan 3:5. Ciertamente yo les digo, a menos que nazcan del agua y del Espíritu, no pueden entrar al reino de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Y también esta nueva creación viene por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia vosotros habéis sido salvos a través de la fe y no de vosotros mismos, sino que es don de Dios. Esta gracia que Dios nos dio, que causó que fuéramos salvos, es un don, un regalo. También esta regeneración viene por medio de la fe, Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvos a través de la fe y no de vosotros mismos, sino que es don de Dios. En otras palabras, si no hubiera fe en usted, por medio de recibir esto, no funcionaría. Porque no siempre ves el resultado de la manifestación de las cosas. Hay un camino por fe. Dices, Padre, te agradezco. Esta es la obra consumada de la cruz. No sé cómo va a funcionar en mi vida, pero yo sé que tú lo has hecho. Yo sé y lo recibo por fe. Amén. Y luego también viene de la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23, habiendo nacido de nuevo, no de la semilla corruptible, sino de la incorruptible, a través de la palabra de Dios que vive y mora para siempre, permanece para siempre. Luego les voy a mostrar que en la resurrección de Lázaro, esa resurrección es una simbólica ilustración de la regeneración. Le voy a mostrar, tomar la historia de Lázaro, de su resurrección, para mostrar algunos rasgos de la regeneración. Número uno son
rasgos personales de la regeneración que vemos en Juan 11:43. Cuando hubo dicho estas cosas, clamó con una voz fuerte: Lázaro, sal. En otras palabras, no es algo corporativo. Esto es algo personal que le sucede. Cuando mueres con Él, es cuando Él resucitó, llamó tu nombre. Dice, ven, dijo, ven a la vida. Tiene que entender que esto es tan serio con Dios. No fue algo general que hizo Él, sino algo personal. Aunque Dios dice que Dios amó al mundo, pero puedes poner ahí tu nombre en lugar donde dice mundo, porque si hubiera sido por uno solo, lo hubiera hecho Dios. De eso está hablando. Por lo tanto, Dios te ama tan intensamente que lo hizo como una obra solo para ti, personal, solo para ti. Jesús llama a uno por nombre. Lo mismo con Zaqueo. Este es un individuo y es una realidad personal, individual. Demanda o exige una respuesta personal. Nadie puede responder en su lugar. Por eso tiene que usted decir, gracias, yo recibo esta obra consumada en la cruz. Te agradezco por lo que has hecho para mí, no por nosotros. Gracias por limpiar, lavar mis pecados, regenerar mi vida. Gracias por novedad de vida que viene a mí. Aleluya. También otro rasgo de la regeneración es que da vida. Da vida, es un rasgo, es una semilla que da vida. Juan 11:44. Y Él, habiendo muerto, salió atado de manos, hablando de Lázaro, y los pies, estando, Jesús le dijo, suéltenlo a él que estaba atado y déjenlo ir, dijo Jesús sobre Lázaro. Lázaro pasó de la muerte a la vida. Esta impartición de vida sucedió y causó que él se moviera de una posición horizontal, acostado, a una posición vertical, estar parado. Por eso dice Oseas 6:2. Después de 2 días los voy a revivir y en el tercer día los voy a resucitar para que puedan vivir delante de su vista. En otra traducción dice que Él será resucitado para que puedas caminar, te puedas convertir en aquello que Dios ha marcado antes de la fundación del mundo para ti. Así que hay una resurrección y también significa ser posicionados en Él. En otra de las traducciones, ser posicionados en Él, dice esa palabra resurrección, tercer día. Sabemos que somos un pueblo del tercer día. No, también hay un rasgo de experiencia de audición, un rasgo de la regeneración. Audición tiene que ver con el resultado del sentido de oír. Lázaro oyó a Jesús. Él estaba muerto, absolutamente sin vida estaba Lázaro, pero cuando Jesús habló, le dijo Lázaro, él lo escuchó. Entonces, aun cuando en el estado de muerte, el Señor llama tu nombre. En la resurrección, el Señor llama tu nombre. Por lo tanto, no puede haber otro resultado que la vida para ti. Cuando oyes la voz de Dios llamando, tienes que responder. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces luego dice Hebreos 3:15, mientras es dicho, hoy si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en vuestra rebelión. Entonces tiene que haber una respuesta. No puedes no responder cuando oyes la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tengamos un corazón correcto. Algo que Dios te va a enseñar a través de la palabra es responder de manera correcta. Cuando te sientas bajo un cielo abierto y vienes a la iglesia, no es para escuchar un bonito mensaje. En realidad vienes porque Dios te ha convocado, quiere que tú respondas a algo que Él te ha convocado. Piensa en eso. Entonces, cuando te vas de ese lugar, de la iglesia, portas la responsabilidad de responder a la palabra que Dios te ha confiado por medio de hablártela. Eso causa un crecimiento dentro tuyo, que ocurre un crecimiento dentro tuyo.
Y lo cuarto es que hay un acto divino, es otro rasgo de la regeneración. Juan 11, 41 al 42. Y luego quitaron la piedra del lugar donde estaba el hombre muerto, y Jesús levantó sus ojos y le dijo: Padre, yo te agradezco que me has oído, y yo sé que siempre me oyes. Esto es confianza, esto es fe. Pero debido a la gente que estaba ahí parada, yo digo esto para que puedan creer que tú me enviaste. Jesús podía haber dicho nada, pero hizo todo esto para que la gente pudiera creer. Este es un acto de Dios mismo. Entonces, Él causó que vea esta intervención divina de Dios en los cielos manifestada en la tierra. Entonces hubo un acto divino. Y luego otro rasgo es la palabra, el acto de la palabra. Lázaro respondió a las palabras procedentes de Jesús, la semilla incorruptible. Cuando la palabra salió, la palabra de su boca, cuando salió, trajo vida. Y Lázaro no quedó ahí acostado, sino que actuó en la palabra, respondió a la palabra. Aleluya. Luego otro rasgo número 6, es iluminación. Lázaro pasó de la oscuridad a la luz. Gracias a Jesús. También es un acto de la gracia, un acto de gracia. Este acto fue favor inmerecido, impulsado por la compasión de Jesús. No hubo nada que Lázaro pudiera hacer para tener el mérito de la salvación de su espíritu de vida. Esto fue gracia. Esto fue gracia. Ahora miremos la parte quinta. Miremos los requerimientos para nacer de nuevo. Miremos los requerimientos de nacer de nuevo. Primero miremos los mitos. Miremos los mitos, que son las posiciones o estadios imprecisos. Yo nací de nuevo porque una familia es familia. No sé si vienes de un burro o qué vienes. No importa. Pero aún el asno necesitó a Jesús para poder hablar. Segundo, yo nací de nuevo porque he sido bautizado. No. Nací de nuevo porque hago buenas obras. Estos son los resultados o los frutos por haberlo conocido a Él. Yo nací de nuevo porque asisto a la iglesia. Mucha gente piensa que nació de nuevo porque va a la iglesia. Son todos mitos estos. Usted no califica con todas estas cosas. Hay otras cosas que necesita. Cuando hacemos la pregunta, ¿eres salvo? En realidad lo que queremos decir es, ¿realmente naciste de nuevo? ¿Cuál es el requerimiento básico para nacer de nuevo aquí? Para nacer de nuevo. 1 Juan 5:1. Quien quiera que crea en Jesús, en que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Si dices Jesús es el Cristo, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Y qué estás diciendo? Estás diciendo que hay una relación de padre e hijo. Ahí estás diciendo que Dios está estableciendo su orden en la tierra a través de Cristo, lo cual es el patrón de la relación padre-hijo, porque fue Cristo el Hijo ungido, y usted lo crees en Él y crees todo lo que Él hizo, por todo lo que Él vino a revelar, crees en eso, todo lo que vino a revelar sobre la tierra. Observamos que el nuevo nacimiento resulta de creer personalmente que Jesús es el Cristo. Este es un muy importante requerimiento para entrar al reino de Dios. Hechos 16:31. Creer en el Señor Jesucristo y seréis salvos tú y toda tu casa. También en 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo clarifica lo que uno tiene que creer para poder ser salvo. Luego miremos. Dice 1 Corintios 15, 1 a 4. Más aún, hermanos, declaro a ustedes el evangelio, el cual he predicado a ustedes, el cual he recibido, en el cual ustedes se paran, por medio del cual ustedes son salvos, si se aferran a esa palabra que yo les prediqué. A menos que crean, si no, van a creer en vano. Ven, es un requisito. Porque yo les he entregado primero de todo aquello que también recibí, que Cristo murió por nuestro pecado de acuerdo con las Escrituras, y que Él fue sepultado y que Él se levantó en el tercer día de acuerdo con las Escrituras. Él te está diciendo lo que tienes que creer.
Entonces observamos que en las declaraciones abiertas de Pablo somos salvos por creer el Evangelio y por aferrarnos a lo que se nos ha entregado o predicado a nosotros. Este es el apóstol Pablo mencionando que el Evangelio abarca tres importantes hechos. Uno es que uno es salvo por medio de personalmente creer estas tres cosas de acuerdo a las Escrituras. Punto 1 o punto A, Jesús murió por nuestros pecados. Esto es muy importante. Segundo, Él fue sepultado y definitivamente murió. Y luego, tercero o punto C, resucitó. Por lo tanto, para ser salvo, nacer de nuevo, tienes que creer que Jesús murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó. Sin embargo, la Biblia dice que el diablo también cree. Santiago 2:19. Entonces, mero creer no es solamente suficiente para una salvación práctica o para nacer de nuevo. Ahí viene el fluir. La creencia genuina en el corazón debe ser acompañado por obras de fe. Sin obras, la fe sin obras es muerta. Eso es Santiago 2:17. Somos salvos por la gracia a través de la fe. La fe es creer y actuar en esa creencia. Vamos, definición. Somos salvos por gracia a través de la fe. La fe es creer y actuar en esa creencia. Efesios 2:8. Esto puede ser parafraseado en que somos salvos por gracia a través de creer el Evangelio y actuar sobre esa creencia.